¿Alguna duda con la clase anterior? No. Ok, entonces, el día de hoy vamos a ver los tipos de datos. Es importante recalcar que diferentes manejadores usan diferentes tipos de datos. La mayoría son equivalentes entre ellos, únicamente varía el nombre que le asignan o el rango de valores que puede abarcar. En computación, nosotros hemos escuchado alguna vez que la información que lee la computadora son ceros y unos. Entonces, ¿en dónde están esos ceros y unos? Nosotros cuando abrimos nuestra computadora, vemos los archivos, algún archivo de Excel, algún archivo de Word, pero no vemos ningún 0 y 1. Esos ceros y unos son todos los archivos que están en la computadora. La computadora tiene un programa diferente para cada tipo de archivo que lo que hace es codificar esa información en ceros y unos a algo que nosotros podamos entender. Algún texto, alguna imagen o algún tipo de documento específico. En bases de datos, los usuarios no se preocupan por el tipo de dato, pero a nosotros como el administrador de base de datos sí nos va a importar. Entonces, aquí estoy declarando en C. Este es nada más para darnos una idea de cómo se almacena la información. Aquí estoy guardando en C dos variables y en una tengo el texto hola mundo y en otra mi nombre. Estos dos textos los puedo ejecutar en el programa y los puedo visualizar. Aquí está la variable que declaré, que tiene mi nombre, y acá está la otra variable que dice hola mundo. Esta información, al igual que cualquier otro tipo de información, yo la puedo almacenar en un archivo. De hecho, este es el código para almacenar esa información en un archivo. El archivo que me va a generar es un archivo de texto. Entonces aquí le estoy diciendo que el archivo que me va a generar es datos.txt, que es este de aquí. Como es un archivo de texto, la computadora entiende que lo va a leer el procesador de texto. Entonces le doy en abrir y me muestra las dos variables que yo había almacenado. La primera tenía mi nombre y la segunda decía hola mundo. ¿Qué será todo este espacio que está entre las dos cadenas? Yo nada más le dije que guardara mi nombre y el texto hola mundo. Este espacio pertenece a la cadena que tiene mi nombre. Aunque solo dice Juan José, yo le dije que tenía espacio para 30 caracteres. Entonces, estos de aquí, aunque no los podemos ver, son caracteres especiales. Aquí el procesador de bloc de notas no los puede procesar, pero podemos abrir el texto con otro programa, como el Notepad. Y aquí en el Notepad sí nos está mostrando ese carácter. Entre mi nombre y el texto hola mundo nos dice null, null, null. Y si contamos cada uno de esos caracteres, letra por letra, cada null me representa un carácter, es el carácter nulo. Podemos contar que tiene una longitud de 30 espacios, que son los que yo le indiqué que iba a tener mi nombre. Aunque no los ocupe todos, yo le dije que iba a tener 30 espacios. Después de esos 30 espacios, ya puse el texto hola mundo, que igual solo dice hola mundo, pero como le dije que tenía espacio para 20 espacios, me lo completa con el carácter nulo.
Entonces, esa es la codificación que se hace. Este archivo son puros ceros y unos. La codificación que se hace es de binario a código ASCII. Las palabras y el texto se almacenan en código ASCII. Entonces, para entender qué es el código ASCII, primero tenemos que revisar qué es un bit. El bit nos dice que es la unidad básica de memoria para las computadoras y únicamente representa un dígito binario, que puede ser 0 o 1. Eso es a nivel interno de la computadora. Después tenemos el byte con Y, que me representa un conjunto de 8 bits. Comentábamos que un bit es un 0 o un 1. Entonces, un byte son la combinación de ceros y unos de 8 elementos de bits. ¿Sí queda clara la diferencia entre un bit y un byte? ¿Podría repetirlo? Es que no le entendí muy bien. Un bit solo puede ser un 0 o un 1. Yo podría tener un conjunto de bits. ¿Perdón? Bueno. Este es un conjunto de bits. Esto es lo que entiende la computadora, ceros y unos. Si yo cuento 8, Ya dice, los datos fueron enviados correctamente. ya tengo un byte, que es un conjunto de 8 bits. Y esto de aquí, la computadora lo entiende como algo que puede representar de manera gráfica o en texto. Las combinaciones que yo puedo hacer de esto empiezan desde el 0. Por ejemplo, 8 ceros, un byte de 8 ceros es una combinación. Esa misma combinación, pero con un 1 al final, es una combinación diferente y por lo tanto me representa diferente información. Después puedo tener 1 y 0 al final y así me voy con todas las combinaciones posibles. Entonces, como cada una de estas combinaciones me representa información en la computadora, necesito algo que me lo pueda convertir a lo que pueda entender una persona. Que lo convierta a una imagen, a un documento de Word, a un documento de Excel, etc. Y la forma en que lo convierte se le llama codificación. Para el caso de los textos, como aquí teníamos mi nombre y la palabra hola mundo, la codificación que se usa es el código ASCII. El código ASCII me dice qué representa cada una de las combinaciones que yo puedo armar con esos 8 bytes. Con esos 8 bits que vienen siendo 2 bytes. No, un byte. Aquí tenemos 4 y otros 4. Son los 8 bits que me forman un byte. Entonces me dice que para el código 0, eso me representa el carácter nulo. Para puros ceros y un 1 al final, me representa el inicio de encabezado. Y todos estos, pues no los entendemos nosotros porque estos son caracteres especiales del ASCII. Son comandos de ejecución. Caracteres no imprimibles del ASCII. Lo que sí entendemos son los caracteres imprimibles.
Y aquí tenemos caracteres como el espacio. Es una combinación de 0, 0, 1, 0 y 4 ceros. La letra A, que es 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Y así tenemos un código diferente para cada una de las letras. Esto es lo que entiende la computadora y esto es lo que nosotros vemos cuando lo codifica el bloc de notas. Por eso aquí me está guardando las letras y me está guardando null. El null es el carácter 0. Aquí lo tenemos, puros ceros, es el carácter nulo. Para el caso de otro tipo de datos, como los enteros, la codificación que se usa no es la del código ASCII, porque el código ASCII me dice que el 1 tiene esta combinación de 4 ceros, 0, 0, 0 y 1. Pero si yo quisiera representar un número de 4 cifras, en código ASCII, pues voy a tener 32 cifras, porque son 8 caracteres para cada una de las cifras. Entonces, el código ASCII no me sirve para representar números, porque ocuparía demasiado espacio en el disco. En lugar de guardar los dos textos que tenía antes, ahora le voy a decir que guarde esos dos números que tienen un tamaño de entero y las variables son A y B. A y B las estoy declarando como 1 y como 2 y ahora es lo que voy a guardar. Le digo que actualice la información que almacené. Y lo que me almacena es esto. Símbolos que a simple vista no parecen ser números. Yo le dije que guardara el 1 y el 2. Entonces, si estoy diciendo que el 1 si estoy diciendo que el 1 es representado en código binario con 4 ceros, 3 ceros y un 1, son 2 bytes. Entonces, un entero en programación se almacena con 2 bytes. Cada carácter me representa un byte. Si son letras, me representa una letra. Entonces, estos dos valores extraños que no podemos entender nosotros, me representa el 1 que almacené. Y estos otros me representan el valor del 2. Si yo en lugar de guardar enteros, guardara flotantes, que son números con decimal, el espacio que ocuparía sería el doble. ¿Sí? Revisémoslo. Aquí en lugar de guardarlos como entero, los voy a declarar como float. Bueno, el float ocupa el mismo espacio, porque nada más son decimales.
pero si lo guardo como doble, que son enteros con decimales muy grandes, veamos qué es lo que sucede. Si se fijan, es la misma información, 1 y 2. Lo único que hice fue cambiarle el tipo de valor. Le digo que actualice la información del archivo y si se fijan, el tamaño se duplicó. Ahora el doble me está representando hasta aquí y el segundo valor, que es el 2, es todo esto. Entonces, esa es la forma en que almacena la información las bases de datos. Recuerdan que habíamos hablado que había 3 niveles de almacenamiento. El nivel físico, que es donde se ven los tipos de datos, cómo se almacena. Ahí se trabaja el código binario, el código de programación, para poder almacenar la información en bytes. ¿Ya quedó claro un poco más qué es un bit, qué es un byte? Sí. Un bit, 0 o 1, un byte, combinación de 8 bits. Entonces, todo lo que tenemos nosotros en la computadora está en ceros y unos. La computadora usa un programa diferente para poder procesar esos ceros y unos y podernos mostrar el archivo que queremos ver. Entonces, ahora sí podemos empezar a revisar los tipos de datos que trabaja MariaDB. ¿Qué habíamos comentado que era MariaDB? Era un gestor de bases de datos, ¿no? ¿Correcto? Es un gestor de base de datos relacional. Otros gestores de bases de datos relacionales son MySQL Server, Oracle, MySQL y Postgres es un manejador de base de datos, pero orientado a objetos. Entonces, los tipos de datos que nosotros podemos tener con MariaDB son tipos de datos numéricos. Tenemos el numeric, el entero pequeño, que es tinyInt, el booleano, 0 o 1, el entero pequeño, pero no tan pequeño como el tinyInt, el mediumInt, el entero, y el integer es el mismo tipo de dato, nada más con diferente nombre. Es un alias. El entero grande, que me permite almacenar cifras de un gran tamaño. Revisemos cuál es su alcance. Aquí está. Me dice que puedo guardar valores negativos tan grandes como este número de aquí o este número de acá, que está por el orden de los terabytes, de los trillones, pero que si yo le quito el signo, un signet, al quitarle el signo, me permite almacenar cifras desde 0 hasta el doble de la capacidad que me permite si yo le tuviera el número con signo. ¿Eso por qué es? Porque si yo le pongo el signo, ese menos está ocupando espacio en el archivo. Me está ocupando
2 bytes. Y ya vimos que un byte, por más pequeño que sea, está ocupando espacio en el archivo. Entonces, si no tiene signo, cualquier tipo de dato puede almacenar el doble de su capacidad, para el caso de los números. Esa es básicamente la diferencia entre el entero pequeño, diminuto, el entero chico, el entero mediano, el entero y el gran entero. El rango de valores que me permite almacenar por el tipo de dato. Por ejemplo, si yo quisiera almacenar el sexo como masculino o femenino, que solo son 2 valores, verdadero o falso, podría usar un booleano, que es un entero pequeño, diminuto. Si yo quisiera guardar valores como cantidad de alumnos en un grupo, yo podría usar el entero, ya que su rango de valores me permite almacenar esa información. El entero promedio me permite guardar valores que van desde esta cifra, 2.147.000, hasta esa misma cifra, pero positiva. Si el número entero tiene signo. Si no tiene signo, significa que no puede ser negativo. Y entonces el rango de valores va de 0 hasta el doble de su capacidad, por los bits que no estoy dándole al signo. ¿Queda clara la diferencia entre los tipos de datos numéricos? Sí, profe. Entre el tipo de dato numérico hay uno especial que se llama numeric. Hace un momento acá en el programa de C revisamos cómo se almacena una palabra que se almacena tal cual con sus letras y cómo se almacena un número que se almacena mediante símbolos extraños. El tipo de dato numérico me permite almacenar un número en una cantidad de dígitos precisa. Es decir, si yo le digo que voy a ocupar un número de 5 cifras, solo me permite almacenar esas 5 cifras. Y la diferencia que tiene con el entero es que va a ocupar 5 bytes. Es decir, se va a guardar como si fuera texto. ¿Qué inconveniente tiene? Pues que como es un número que se está guardando como texto, al momento de leer y de escribir, el procesador se va a tardar más. Al momento de hacer operaciones con otros enteros, para convertirlo a número, se va a tardar un poco más. Entonces, si están usando cifras, se recomienda usar los tipos de datos entero, long int, big int o tiny int, datos numéricos que se almacenan como números. No es recomendable usar el numeric, porque les va a ocupar más espacio y va a ser procesado más lentamente. El decimal es el mismo caso del numeric, solo que el decimal me permite especificarle cuántas cifras quiero para la parte entera y cuántas cifras quiero para la parte decimal. Entonces, es otro número flotante
que puede llevar signo o no, que se almacena como texto. Entonces, como se almacena como texto, al momento de hacer las conversiones, ocupa un mayor procesamiento. Entonces, en lugar de usar el decimal, se recomienda usar el doble o el doble o el float, que son valores con decimales de gran precisión. Otro tipo de dato numérico es el bit, que ya vimos que un bit puede solamente tener valores de 0 o 1. Estos otros tipos de datos solamente son alias de los tipos de datos que ya expliqué antes. El entero 1 es el tiny int, el entero 2 es el small int, el medium int, entero 3, y lo mismo para el 4 y el 8. Prácticamente en el nombre nos está indicando cuántos bytes va a ocupar. El tiny int ocupa un byte, que son 16 bits. El small int, 2 bytes, que son... Estos son de 16 bytes, 16 bits, y este es de 8 bytes. Recordemos que un byte son 8 bits, ceros y unos. Después de los tipos de datos numéricos, tenemos tipos de datos para almacenar texto. Las literales de tipo string solamente se usan en consultas. La forma en que se almacenan es con estos tipos de datos. El primer tipo de dato es el char, que me permite almacenar una letra o un conjunto de letras. Aquí está. Me dice que su valor va de 0 a 255. La forma en que almacenan las letras es con el código ASCII. Después tenemos el char bar, el varchar. El varchar también me permite guardar un conjunto de letras, pero con la diferencia de que solo va a ocupar el espacio que tenga que ocupar. En el caso de hace rato, yo estaba guardando mi nombre y de los 30 caracteres que le había pedido, solamente estaba usando 9 caracteres. Entonces, si esto yo lo almaceno como un arreglo de char, me va a guardar los 30 caracteres con valor nulo al final. Si yo lo guardo como varchar, char variable, solamente me va a ocupar los 9 símbolos que le estoy escribiendo. Es decir, el varchar no desperdicia espacio. También tiene la cuestión de que para saber cuánto espacio va a almacenar, necesita un byte adicional para guardar el tamaño. Por ejemplo, con esta cadena que dice Juan José, necesitaría un byte adicional para guardar el número 9, que es la cantidad
de letras que estoy almacenando. Entonces, en un arreglo de char, se almacena mi nombre y null, null, null hasta completar los 30 caracteres. En un var char, se guardaría un 9 seguido del nombre o de la palabra que estemos escribiendo. ¿Queda clara la diferencia entre char y varchar? Sí. Tenemos el binary, que sirve para guardar ceros y unos tal cual. El char byte, el var binary, y luego tenemos estos tipos de datos que son relacionados al blob. El blob guarda ceros y unos, código binario, de manera consecutiva. TinyBlob es un tipo de dato que va a almacenar una cantidad pequeña de código binario. Nos dice que su límite son 255. El blob tiene un límite mayor. Y el que más se usa es el long blob. El long blob me va a permitir guardar prácticamente cualquier tipo de archivo. En una base de datos, nosotros podemos almacenar archivos, sin importar de qué tipo sean. Imágenes, PDFs, hojas de cálculo, documentos de Word. Y la forma en que se almacenan, como tiene que almacenar todos los tipos de datos, sin importar qué tipo de dato sea, lo almacena en código binario. Tipo de dato, long blob. Luego vienen los tipos de datos de texto. El texto es un conjunto de caracteres con una longitud fija. En el caso del texto pequeño, solo puede guardar 255 caracteres. ¿Algún comentario de tweet? En el caso del texto, me permite almacenar 65.535 caracteres. Ya es algo un poco más grande, como una explicación. El medium text tiene una longitud de millones, 16 millones. Y luego tenemos el long text, que me permite una mayor cantidad. Y el long varchar. Entonces, la diferencia entre usar el char y el varchar es que el varchar utiliza únicamente el espacio que requiere. ¿Cuál es entonces la diferencia con el texto? En el texto, nosotros no le podemos indicar un tamaño fijo. El tamaño ya lo trae definido, dependiendo si es texto pequeño, texto normal, texto mediano o texto largo. Otra diferencia más entre el char y el varchar es que si nosotros sabemos la cantidad exacta de caracteres o letras que vamos a usar, es recomendable usar el char. Porque al momento de procesar, el varchar tiene que estar leyendo cuántos caracteres son los que tiene realmente almacenados. Entonces, en esa pequeña consulta de cuántos caracteres tiene, se ocupa un poco de procesamiento.
Entonces, aunque tiene la restricción de que ocupa menos espacio, si nosotros sabemos la cantidad exacta de letras que va a tener el texto, es recomendable el char. ¿Queda clara la diferencia entre los tipos de dato de cadena? Char, varchar, blob y texto. Sí. Sí, pero Después tenemos en el mismo conjunto de texto el tipo de dato inet6. Este tipo de dato me va a permitir almacenar direcciones IP en el formato del protocolo IPv6, que son las direcciones IP que se usan actualmente. Las IP4 todavía se usan, pero con el tiempo se van a quedar obsoletas, ya que va a quedar únicamente el protocolo versión 6. Entonces, para almacenar direcciones IP, podemos usar este tipo de dato. JSON es un tipo de dato que me permite almacenar la información como si estuviera trabajando un diccionario de datos. Aquí está el ejemplo. Este texto es lo que se almacenaría en un tipo de dato JSON. El formato de JSON es clave, valor. La clave es el campo que quiero almacenar, en este caso ID y name, seguido de 2 puntos y el valor para ese campo, 1 y Monty. ¿Puedo guardar cualquier tipo de información? Siempre y cuando el nombre del campo lo ponga entre comillas, 2 puntos y el valor para ese campo. Declarando el campo como un JSON. Para los que ya trabajaron con Python, recordarán que esta es la forma en que Python trabaja los diccionarios. Entonces, es un tipo de dato muy utilizado en programación. El tipo de dato enum me permite almacenar constantes numéricas. Este tipo de constantes tienen valor por el número de la constante o por el texto de la constante. Por ejemplo, aquí se está declarando que el campo fruta, es de tipo enum y solamente puede tener valores como manzana, naranja y pera. Este tipo de dato se recomienda cuando queremos declarar variables numéricas o cuando el tipo de dato solo puede ser un conjunto de valores. Podríamos almacenar el sexo como tipo enum para que nos admita los valores que se sugieren en la actualidad, como son hombre, mujer, no definido, ya que en ese caso no me serviría el booleano, que solo es 0 o 1. Y aunque lo que almacena es, el uso que le damos es almacenar constantes, el espacio que ocupa el enum es el de un tiny int, porque no nos va a guardar
Apple como tal. Nos va a guardar 0 si es que elegimos Apple, o 1 si elegimos Orange o Pera. Nos va a guardar el índice del dato que estamos eligiendo. Pero la restricción es que tenemos que tener bien definida esa lista de valores que podemos usar. Y esta lista no debe de cambiar durante el transcurso de que se esté usando la base de datos. Porque si no, va a mover los valores que ya existen. Entonces, solo se recomienda en listas bien definidas. Tenemos el tipo de datos set, que es muy parecido al enum, solo que el tipo de datos set me permite elegir uno o varios valores del conjunto de valores. Bueno, aquí no nos pone un ejemplo. Cuando ya estemos programándolo, veremos un ejemplo en donde está la diferencia entre set y enum. Pero ahorita solo les comento que el tipo set nos permite elegir varios tipos de un conjunto de valores. El enum, uno solo. El tipo de dato raw lo vamos a ver después porque ese se ve con funciones y procedimientos almacenados. ¿Dudas con los tipos de cadena especiales? ¿Qué son estos 4? No, bueno, el enum entonces es como un arreglo, profe. Sí, es un arreglo de cadenas. Pero a diferencia de las cadenas, no te almacena el espacio de una cadena. Te guarda un número. Cuando tú lo quieres consultar, puedes consultarlo por ese número que te guardó o por la cadena a la que está haciendo referencia. En el ejemplo que vimos, podías acceder al valor de la manzana por el valor 0, porque fue el primero que se almacenó, o por el valor manzana. ¿Alguien tenía otro comentario? Sí, entonces para la tarea que nos dejó ayer de completar la tabla de vendedor en sexo, ¿podemos usar un enum? Sí. Ah, ok. Ahí pondrían entre comillas hombre, mujer y los otros tipos especiales. De hecho, ahorita terminando de ver los tipos de datos, vamos a empezar a pasar a tablas ya reales los modelos que vimos la clase pasada. ¿Ya instalaron todos el DBWare y el WAMP Server? Sí. Sí, ya. Sí. Entonces continuamos. Un tipo de dato muy usado es el tipo de fecha, ya que me sirve para llevar un historial de los movimientos que han hecho los usuarios. Cuándo se realizó cierta compra, cuándo inició sesión, cuándo hizo tal acción, y ese tipo de información se almacena con el tipo date si solamente quiero guardar la fecha. El formato de date son cuatro dígitos para el año, 2 dígitos para el mes, de 0 a 12, empezando con enero, y 2 dígitos para el día.
que puede ir de 1 a 31. Por ejemplo, la fecha de hoy sería 2021 menos 7 menos 1, 1 de julio. El tipo time es para guardar horas. Se guarda la hora, los minutos, los segundos y los microsegundos. Si yo quiero guardar la fecha y la hora, voy a usar el tipo de dato DataTime, que almacena la fecha y la hora concatenados, separados por un espacio. ¿Se fijan? Este valor de aquí es el mismo que está acá. Es una fecha. Y esto de acá es un tiempo. Entonces dependerá de lo que estén almacenando, si requieren almacenar solo la fecha, la hora o ambos. La forma en que se guarda la información para estos tres tipos de valores es mediante caracteres. Es decir, así tal cual la cantidad de dígitos que ocupan, los vamos a ocupar para almacenarlos. El DataTime es un tipo de dato especial para guardar fechas con horas y segundos, pero que tiene un rango limitado. Ese rango va a depender del manejador que estén usando. Por ejemplo, aquí para MariaDB, el rango es... Aquí parece que aquí no dice cuánto es el rango. Ok, se los investigo, pero el rango de fechas que puede almacenar el DataTime es de ciertos años para atrás y ciertos años hacia adelante. Dependiendo del manejador, ese rango de fechas puede ser mucho más grande o mucho más corto. Por eso no se recomienda usar el DataTime para fechas, ya que ocupa poco espacio, pero su rango de valores es limitado. El tipo de dato año, que únicamente almacena el año. Y después de los tipos de fecha, nos pasamos a tipos de datos especiales. Tenemos tipos de datos geométricos. En el caso de los datos geométricos, podemos almacenar un punto, una línea, un polígono, varios polígonos, varias líneas. Estos múltiples puntos y múltiples polígonos, o una colección de todos estos tipos de datos. Entonces, ese como ya son parte geométrica, no nos vamos a adentrar mucho. Pero si tuvieran que hacer un proyecto, es importante que sepan que la información matemática también se puede almacenar. Por ejemplo, el punto son coordenadas XY. La línea, pues eso es un conjunto de coordenadas, 4 coordenadas, 2 para X y 2 para Y. Y el polígono es un conjunto de líneas. Entonces, en esa parte no nos vamos a adentrar mucho, pero es importante que la conozcan. De entre todos los tipos, existe un tipo de dato especial, que es el autoincrementable. Y el autoincrementable es un valor
numérico, sin decimales, sin signo, que cada vez que nosotros agregamos un nuevo registro, va incrementando su valor. Su principal objetivo es para claves primarias, ya que como es autoincrementable, ningún registro tiene el mismo valor. Y comentábamos la clase anterior que eso es precisamente una clave primaria. Un campo que me va a servir para identificar un registro de entre todos los demás. Entonces, este puede ser usado para llave primaria. Y resulta que en nuestras tablas, sin importar el tipo de dato que tengamos, nosotros podemos almacenar el tipo null. Null le dice a la tabla que ese valor no existe. Y le dice que no existe para que no ocupe espacio. Si yo tengo uno de los campos que es celular y le estoy diciendo que el celular va a ocupar 10 dígitos, si hay una persona que me diga yo no tengo celular, pues no tengo por qué almacenar espacio si el celular no existe. Entonces lo configuro como valor nulo. Y aunque el celular tiene espacio para 8 caracteres, esos 8 espacios no se van a usar. Si después la persona me dice, ya tengo celular, hay que guardarlo, podemos guardar el valor. Pero null no ocupa espacio. Habrá casos en los que sea recomendable usar el tipo null y habrá casos en los que hay que configurarlo para que no acepte nulos. Por ejemplo, una tarjeta de crédito, el número de la tarjeta nunca puede ser nulo, porque como es un valor que está que se requiere para hacer la transacción, si le decimos nulo, va a marcar error al momento de ejecutar. Entonces, habrá casos en los que sea importante guardarlo como nulo y habrá casos en los que hay que guardarlo para que no admita nulos. Entonces, esos son los tipos de datos que maneja MariaDB para guardar distintos tipos de información. Tomamos un receso de 5 minutos y ahorita continuamos. Ok, está bien. Sí. Si alguien no ha instalado los programas, les pido que lo vayan haciendo porque los vamos a ocupar ahorita. Profe, yo instalé en mi computadora el Homebrew y el Debugger. ¿Usas Mac? Sí, Ok, ¿no instalaste el MAMP? el MAMP server sí lo instalé también. Ok, sí, con que tengas el MAMP y el DBWare. Ok.
¿Ya listos? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, de estos tipos de datos, ¿cuál me serviría para almacenar el saldo de una cuenta bancaria? No de tipo char. No, porque el char me va a guardar el 1 como código ASCII. Y el código ASCII ocupa mucho espacio. Un flotante, ¿no? Y si fuera mucho saldo el que tengo que guardar, El doble. podría usar el doble precision o el doble. Pero el doble y el float tiene una cantidad de decimales variable. Y nosotros sabemos que en las cuentas bancarias solo se permiten 2 decimales para los centavos. Entonces, sí podemos almacenar el tipo de dato, pero voy a perder información o estoy ocupando más espacio del que debería por la parte de los decimales. Se usaría el tipo de dato decimal. ¿Cómo? El decimal se podría usar para el saldo. Se almacena como ASCII, entonces ocupa mucho espacio. La respuesta era float o doble. Entonces, pero les comentaba que estos guardan muchos decimales y para el caso del saldo solo se ocupan 2. Tenemos otros manejadores de bases de datos como Postgres que tienen la equivalencia de la mayoría de los tipos de datos e implementa otros cuantos. Tenemos por aquí los tipos de dato numérico y un tipo de dato especial que son los tipos de datos monetarios. Me dice que es para almacenar precisamente dinero con la restricción de que solo son 2 decimales. Entonces me permite almacenar un rango mucho mayor porque no está ocupando tanto espacio para los decimales. También tiene sus tipos de datos de fecha. El dato booleano, que a diferencia de MariaDB, que guarda el booleano como 0 o 1, aquí se puede almacenar 0, 1, true o false. Los tipos de datos enumerados, los especiales que hemos comentado para geometría, y a diferencia de MariaDB, que solo tiene el tipo de dato para IP6, este tiene 5 tipos de datos diferentes, para IP versión 4, IP versión 6 y para almacenar la máscara de la dirección. Tipos de datos XML, tipos de datos JSON, y el JSON es un tipo de dato especial porque nos permite almacenar arreglos. Los arreglos no pertenecen al paradigma relacional y por eso MariaDB, como otros manejadores, no permiten almacenarlos de manera primitiva. Pero tienen soporte para guardar el JSON, que el JSON sí nos permite guardar un conjunto de valores, específicamente los arreglos. El tipo de dato arreglo como tal y otros tipos de datos. Entonces, ahí hay algunas diferencias con MariaDB y Postgres y lo mismo podemos encontrar
con otros manejadores como SQL Server, MySQL, que son los manejadores que les había pedido que investigaran. ¿Dudas con los tipos de datos? Ok, entonces el primer programa que vamos a ejecutar es el WAMP Server. Para verificar que está ejecutándose, en la parte inferior debe de haber un icono con una W, y si está en verde es que está funcionando correctamente. Si está en rojo, por alguna razón no se pudo ejecutar. Puede estar aquí abajo o en la flechita que está aquí. Verificamos que está en verde. WAMP Server es para Windows. Para Mac está el MAMP. Profesor, un software que se llama Champ, ¿es parecido a esto? No lo he utilizado ese, me parece que es para Python. Ah, ok, ok. Sí, ¿XAMPP? sí es. Ah, sí, es exactamente el mismo. Ah, ok, ok. Tiene otra configuración, pero el uso es el mismo. ¿Ya lo Ese, has ese utilizado? sí, de hecho lo quería comentar que si ese no. O sea, tengo instalado también el WAMP, pero quería preguntar si no me servía también el Champ. Sí, puedes usar cualquiera de los dos. Lo que va a Ok, cambiar es el usuario y la contraseña para la base de datos. ok. Entonces, aquí estamos viendo la arquitectura cliente-servidor. La clase pasada comentábamos que el modelo relacional en bases de datos nos va a exigir que tengamos un servidor de base de datos. Este servidor, como va a atender a miles de usuarios al mismo tiempo, tiene que tener una capacidad de procesamiento y de almacenamiento bastante grande. No puede ser una computadora como la que usamos normalmente porque la red podría fallar. El procesamiento podría hacer que el servidor sea lento y las consultas, por estar llegando demasiadas al mismo tiempo, podría ser que no se almacenen correctamente. Por esa razón, se utiliza una computadora especial llamada servidor. Pueden ser dos servidores, uno para aplicaciones y uno para la base de datos específicamente, o puede ser uno solo. Por seguridad, se recomienda que sean dos servidores, porque si algún hacker llega a entrar al servidor, lo primero que va a intentar hacer es bloquear el servidor. Entonces, si está bloqueando el servidor de aplicaciones, nosotros podemos desconectar el servidor de la base de datos y este queda intacto. Entonces, el modelo relacional nos pide que la base de datos esté en un servidor. ¿Cómo vamos a probar nosotros nuestra base de datos? Para eso vamos a utilizar el WAMP Server. WAMP Server es una aplicación que va a simular que nosotros tengamos un servidor. Un servidor dentro de nuestra computadora que se va a conectar con nuestra computadora. Es decir, como si tuviéramos dos computadoras reales conectadas en red.
Este servidor, WAMP Server, tiene la aplicación de Apache para funcionar como servidor y tiene a MariaDB o a MySQL como manejador de bases de datos, ya que son manejadores gratuitos. Entonces, la base de datos está en nuestro servidor WAMP Server y es MariaDB. El otro programa que les pedí que usaran es el dbWare. Y el dbWare es nada más un entorno de manipulación. Si alguno de ustedes lo instaló y les preguntó si querían crear una base de datos, les debió crear esta base de datos de ejemplo llamada World, que ya trae varias tablas por ahí con información. O me parece que tiene otro nombre. Entonces, nosotros vamos a usar otra base de datos. Lo primero que tenemos que decirle a nuestro programa dbWare es que se conecte con la base de datos que está en WAMP Server. Entonces, para eso le decimos aquí en el icono que está en la parte izquierda superior, es un enchufe con un símbolo de más. Ahí le damos clic para poder agregar una nueva conexión. ¿Sí les apareció esto? Sí. Sí. Okay. Ahí podemos ver diferentes manejadores de bases de datos. El SQL Server, el Postgres, MySQL, DB2 de IBM, Excel, que no se recomienda usar Excel, Oracle y tenemos a MariaDB. Nos las organiza por tipo de base de datos, que es lo que vimos en el primer tema, los tipos de bases de datos. Tenemos las SQL, las no SQL, y aquí en no SQL no nos muestra nada. Eso es porque estamos usando la versión gratuita de dbWare, y para poder usar las bases de datos no SQL, habría que comprar la licencia del dbWare. Pero como nosotros no vamos a ver esa parte, no es necesario. Bases de datos analíticas, de series de tiempo, bases de datos orientadas a grafos, que habíamos comentado ahí en la presentación, que la más popular es Neo4j, por si en algún momento ustedes tuvieran que trabajar con un manejador diferente. El que vamos a usar en este curso es MariaDB, porque es un manejador gratuito que ya lo traen implementado en la mayoría de los sistemas Linux, porque comentábamos que está desplazando paulatinamente a MySQL. Pertenece a la empresa Oracle, que además de ofrecer una versión gratuita, también ofrece una versión más grande de pago, pero nosotros solo usamos MariaDB. Entonces le damos clic en siguiente y nos va a salir esta ventanita. En esta parte donde dice Server Host, tenemos que escribir la dirección IP de la computadora que es el servidor.
como nosotros vamos a usar el WAMP server, le tenemos que decir localhost. El puerto lo dejamos así. Es el puerto que usa las bases de datos para la comunicación. Si nosotros tenemos derecho a una sola base de datos, se la tenemos que especificar aquí. Pero como nosotros somos el administrador de la base de datos, vamos a poder acceder a todas. Lo dejamos en blanco. Y luego vienen los datos de autenticación. Recordemos que la información está en una computadora externa a la de nosotros. Entonces necesitamos darle el usuario y la contraseña para que nos pueda conectar. En el caso de WAMP Server, el nombre de usuario es root con doble O y la contraseña está vacía. Los que están usando SAMP tiene un usuario y contraseña específicos. ¿Sí recuerdan cuál es el usuario y la contraseña? No, no recuerdo. Por ahí lo debo de tener aventado. ¿Ok? Se puede buscar en internet. XAMP. Contraseña, base de datos. No, si abres el SAMP, ¿te permite abrir la base de datos? Sí, al abrir el SAMP le doy ¿en dónde es? En MySQL. Ya me permite abrir la base de datos. Por ejemplo, en el internet pues ya pongo el phpMyAdmin y ya me deja abrirlo. Ok, ¿puedes crear un nuevo usuario? Eso no lo he probado. Ok, entonces lo revisamos al final de la clase. Ok. Para el caso de los que instalaron MAMP, que está para Mac, el usuario y la contraseña es el mismo, root y root. Y para los que tenemos el WAMP server, se queda así como está, root y vacío. Le dan en probar conexión y les debe decir que están conectados. Posiblemente les va a pedir que instalen un paquete, que es el paquete para poder trabajar con MariaDB. Como pudimos ver, este dbWord puede conectarse con cualquier base de datos, pero necesita un paquete diferente para cada base de datos. Entonces le dan en instalar, revisan que la conexión sí se realizó y le dan en aceptar. ¿Todos van hasta aquí? Sí. 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 A mí me salió un error de conexión, profe. Okay. ¿Puedes compartir pantalla? Permítame. Es el MAMP, ¿verdad? ¿Ya abriste el MAMP? Sí. ¿Y si se está ejecutando? Pues no sé. Dice stop.
No, este caso de la Mac también lo revisamos en un momento más. Ok. El que tiene SAMP, me están diciendo que la contraseña es vacía o es root. ¿Puedes probar con alguna de las dos? ¿Revisas la conexión? El usuario root y la contraseña Pero, vacía o ¿cómo root. le hago ahí? ¿Le doy finalizar en el debugger? ¿Sí tienes instalado el dbware? Sí, sí, sí. Ok, Ya, ¿ya le doy llegaste a esta finalizar. ventana? Ahí escogeríamos MySQL en lugar de MariaDB. No, MariaDB. Ok. Entonces lo revisas si puedes entrar con root y contraseña vacía o root y root. Y Pues sí, ahorita al parecer sí me dejó. ¿sí te dejó? Sí, parece que sí. ¿Con contraseña vacía o con root? No, con contraseña vacía. Ok. Le damos en finalizar. Y les debe demostrar el icono de la foca con una palomita de que la conexión sí se pudo realizar. Le damos en desplegar y salen 4 carpetas. Aquí es donde está almacenada toda la información de la base de datos. En databases van a estar todas las bases de datos del servidor, usuarios. Aquí se definen los usuarios y los permisos que van a tener estos usuarios a la base de datos. Administrador de sesiones y información del sistema. Entonces, estos dos los vamos a ver hasta el final, en la parte de administración. Ahorita solo nos vamos a enfocar en bases de datos. ¿Tienen por ahí el modelo de la clase anterior? ¿El de ventas? Sí, vamos a pasar este modelo de ventas, cada una de sus tablas, al dviewer. Recordemos que en este diagrama especificamos los nombres de las tablas, los nombres de cada campo y el tipo de dato de ese campo. Solo lo dejamos en número o en texto. Vamos a empezar con esta tabla de productos. ¿Ya todos están aquí con su conexión a MariaDB? ¿O alguien se quedó atrás? Ok, continuamos. Entonces aquí en Database le damos clic derecho, nos despliega un menú y le damos en crear nueva database. Nos va a pedir el nombre de la base de datos. Y una base de datos, habíamos comentado que es un archivo o un conjunto de archivos. Entonces, a todas las bases de datos que vamos a hacer en el curso, las vamos a poner en la base de datos curso. Después viene algo que se llama set de caracteres y colación. El set de caracteres
es la codificación que se va a hacer de los ceros y unos que habíamos comentado hace un momento a los caracteres para almacenar la información. El latín 1 me permite almacenar caracteres específicos del español, como la ñ, los acentos, pero se recomienda utilizar el UTF-8. UTF-8. Con la colación UTF-8 General CI, ya que esta configuración nos permite usar prácticamente cualquier carácter en la menor cantidad de espacio, porque también está el UTF-32 y UTF-64. El 16 y el de 32. Entonces son los mismos caracteres, pero en el doble de espacio o en el triple. Entonces le damos en aceptar y debe de aparecer nuestra base de datos en el panel izquierdo. ¿Sí les creó su base de datos? Sí. 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 ¿Sí? Si le damos en desplegar, nos salen estas carpetas: tablas, vistas, índices, procedimientos, paquetes, secuencias, triggers y eventos. Las tablas contienen la información del proyecto. En este caso, va a contener las tablas productos, ventas, detalle de ventas, vendedor, clientes y departamentos. Las vistas, ¿alguien recuerda lo que era una vista? Era lo de los niveles de la base de datos, ¿no? Correcto. Comentábamos que las bases de datos manejan la información en tres niveles de abstracción. El más abajo, que es el físico, nos dice cómo se almacena la información con los tipos de datos. El nivel más arriba, que es el nivel lógico, se enfoca en las tablas que se van a almacenar y en las restricciones sobre esas tablas. Y el último nivel, que es el más arriba de todos, es para los usuarios específicos, ya que les muestra solo una parte de la base de datos. Luego tenemos los índices. Los índices nos van a servir para poder acceder a la información de manera mucho más rápida. Comentábamos que el acceso a los archivos es lento, pero las bases de datos usan índices para poder enlazar los datos más rápido. Procedimientos va a contener a procedimientos almacenados y funciones, que es uno de los últimos temas que vamos a ver. Los paquetes permiten darle más funcionalidades a la base de datos. Prácticamente MariaDB no usa muchos paquetes, pero son muy reconocidos o muy usados en Oracle. Los triggers también son disparadores o eventos que suceden al hacer un cambio en las bases de datos. Entonces, es uno de los temas que también vamos a ver al final. Y los eventos son precisamente eventos que se tienen que ejecutar con cada cierto tiempo. Entonces, si alcanzamos, los vemos, y si no, pues les puedo decir dónde lo pueden consultar, porque sí nos va a ocupar bastante tiempo revisar el resto de los temas. Entonces nos vamos ahorita a tablas. Si le dan en desplegar,
no les va a mostrar nada porque nuestra base de datos curso ahorita está vacía. Lo que hacemos es botón derecho sobre tablas y le damos en crear nueva tabla. En la parte de arriba le configuramos el nombre a la tabla. ¿Qué nombre le vamos a dar? Productos. ¿Correcto? Productos. Es un estándar que los nombres de las tablas empiecen con mayúscula y estén en plural, ya que almacenan un conjunto de lo que está diciendo el nombre. En este caso, la tabla productos va a guardar muchos productos, no guarda uno solo. Por eso está en plural, con S. Después del nombre tenemos el engine. El engine es la forma en que va a almacenar los datos de la tabla. Tenemos dos tipos de engrane, por así decirlo en español, más importantes. Los más importantes son MyISAM e InnoDB. El MyISAM permite un acceso y una consulta bastante rápidos, ya que no almacena información sobre claves primarias, claves foráneas o restricciones. Tampoco almacena información sobre estados anteriores para poder hacer un acceso más rápido. Todo eso son características que vemos en el primer tema que pertenecen a InnoDB. InnoDB sí nos va a permitir crear claves primarias, claves foráneas, y si la consulta no terminó de ejecutarse correctamente, automáticamente va a regresar al estado anterior, garantizando así la atomicidad de las transacciones. Entonces, si están trabajando con un modelo relacional, que es el que estamos trabajando nosotros, se recomienda utilizar InnoDB. El MyISAM igual les va a permitir guardar la información, pero no las relaciones entre esas tablas. Después tenemos el autoincrementable, que lo acabo de comentar hace un momento. ¿Para qué decía que servía? Para actualizar los registros, ¿no?, de cada dato que se vaya a ingresar a la tabla. No, Que era para las llaves primarias. correcto. Es un valor que cada vez que yo agregue un registro nuevo, automáticamente va a aumentar de valor. Es un dato numérico, sin signo, que me va a servir para poder identificar un registro del resto de los demás. Y precisamente identificar un registro de los demás es lo que hace una clave primaria. Está en 0 para que en cuanto yo inserte un nuevo registro, automáticamente se ponga con 1. Pero lo podemos configurar para que no empiece en 1, para que empiece en el valor que nosotros queremos. Tenemos otra vez el juego de caracteres y la colación, que automáticamente se ponen con los valores que lo configuramos a la base de datos. Se recomienda que todas sus tablas de la misma base de datos tengan el mismo juego de caracteres. El juego de caracteres solo va a importar cuando estén comparando cadenas. Si las cadenas tienen diferente formato, aunque sea el mismo texto que se almacenó, no las va a reconocer como iguales.
Entonces, por eso se recomienda que tengan el mismo juego de caracteres. Y por último, tenemos un espacio para agregar una pequeña descripción de lo que hace o para qué sirve esta tabla. En este caso le voy a decir que sirve para almacenar la información de los productos. ¿Dudas con alguna parte de la tabla? No. En este espacio que está en blanco es donde vamos a configurar cada uno de los campos. El panel izquierdo me va a permitir crear restricciones, relaciones e índices de esta tabla. Entonces, conforme vayamos avanzando en los temas, vamos a ir viendo cada uno de estos apartados. Entonces, vamos configurando las columnas de nuestra tabla. La primera columna que tenemos es nombre. Le damos botón derecho en el espacio en blanco, crear nueva columna y nos va a desplegar esta ventanita. ¿Todos van hasta aquí? Sí. 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 ¿Qué hay que configurar para cada columna? Lo primero es el nombre. ¿Qué nombre le voy a dar? ¿Nombre? Nombre. Después configuramos el tipo de dato. Aquí le damos en Varchar. desplegar y nos van a salir todos los tipos de datos que maneja este manejador de base de datos. Esta lista va a cambiar automáticamente dependiendo de la base de datos que estemos trabajando en dbeaver. Para Postgres les va a mostrar otra lista que ya vimos que algunos son compatibles. La única diferencia es el rango de valores, o puede que haya otros tipos de datos, como el tipo moneda. Entonces, para el caso del nombre, ¿cuál es el campo que sugieren para el nombre? Varchar. El varchar. Podríamos usar el char, pero comentábamos que el char ocupa exactamente el espacio que le estamos diciendo. Un nombre de alguna persona puede ocupar hasta 50 caracteres. Y si la persona se llama Luis, 4 caracteres, estoy desperdiciando un gran espacio en la base de datos. Entonces, como el nombre de la persona no siempre va a ocupar los 50 caracteres, se recomienda usar varchar. Solo nos pone el varchar, pero le tenemos que agregar entre paréntesis el tamaño de la cadena. Para el caso del nombre, que sea hasta 50 caracteres como máximo. Si no los ocupa, no va a desperdiciar el espacio. Después viene no nulo. El no nulo, si lo marcamos, me va a decir que en el nombre el campo puede quedar vacío. Todas las personas tienen un nombre. Puede que no tengan apellidos o puede que solo tengan un apellido, pero el nombre nunca puede ser nulo. Entonces, no hay que marcar esta casilla. Siempre le tenemos que pedir el nombre a la persona. Autoincrementable solo tiene valor o solo se debe de marcar para la clave primaria cuando sea el ID. Default es el valor por defecto que va a tomar el campo
si no le especificamos ningún valor. En el caso de los nombres, no puede haber un valor default, porque ninguna persona se llama igual. Entonces, en default lo dejamos vacío, extra lo dejamos vacío, expresión lo dejamos vacío, los otros dos también, y adicionalmente podríamos ponerle un comentario a este campo. Profesor, disculpe, el no nulo no se debería marcar más bien para que no acepte ningún valor nulo. Ah, sí, dice no nulo. Sí, como siempre tiene que capturarlo, tenemos que marcarlo. Solo cuando pueda aceptar nulos, hay que desmarcarlo. Sí, ahí me equivoqué. Le damos en aceptar para que este campo se agregue a la base de datos. Y aquí ya nos guardó, bueno, de manera temporal, que va a tener un nombre de tipo varchar con capacidad de 50 letras que no puede ser nulo. Registramos el siguiente campo. ¿Qué nombre le voy a dar? Precio. ¿Qué tipo de datos recomiendan? Doble. Doble es un valor con decimales, pero bastante gigantesco. Float. El caso del precio no es un valor tan grande. Float. El float es un valor más recomendable para el precio. Podrían usar el decimal, pero el decimal ocupa mucho espacio y ocupa procesamiento al momento de trabajarlo con otros valores. Entonces se recomienda float, que es una cifra con decimales. Marcamos no nulo para que siempre nos tenga que decir el precio. Como no es un valor que tenga que estar cambiando constantemente, no hay que marcar el autoincrementable. Habíamos dicho que el autoincrementable solo va a ser para el identificador de cada tabla y el resto puede quedar vacío. Continuamos con el siguiente. Nombre del campo. Fecha caducidad. Dependiendo de los productos que vayan a almacenar, puede que ninguno tenga fecha de caducidad. Entonces yo en lugar de fecha de caducidad le voy a poner fecha de compra. No, mejor fecha de... Bueno, sí le voy a poner fecha de caducidad. Podría ser fecha de caducidad y que sí acepte nulos, ¿no? Perfecto, ¿sí? Para los productos que no son perecederos, va a estar con nulo y para los que sí tienen fecha de caducidad, va a tener un valor. Fecha de caducidad de tipo, ¿qué tipo recomiendan para la fecha de caducidad? Date. Date. Date, porque no, la fecha de caducidad solamente nos indica el día, no nos dice va a caducar el 30 de junio a las 2 de la tarde. Entonces, por eso se recomienda date, porque solo es fecha. Le decimos que puede aceptar nulos, entonces en este caso no marcamos la casilla de no nulo, la dejamos así en blanco como está y el resto lo dejamos vacío. Siguiente campo, nombre. ¿El stock? Stock. Tipo de datos sugerido.
de tipo entero. Entero, Int. ya que por lo general nunca va a almacenar decimales. Si fuera algo que se tiene que pesar, tendríamos que almacenarlo como kilos y el stock prácticamente no dice gramos. Entonces, nada más lo guardamos como número entero. Le decimos que no acepta nulos y lo demás lo dejamos vacío. Siguiente campo. La ID. ID. Tipo de dato sugerido. Int. El ID de una tabla nunca va a aceptar valores negativos, porque empieza en 1 y siempre va aumentando. Entonces yo le puedo decir entero, pero ya vimos que el entero tiene un rango limitado, que se puede duplicar ese rango si le digo que no acepte signo. Entonces puedo usar entero sin signo. Si yo sé que mi tabla va a ocupar miles de registros, en lugar de usar entero sin signo, podría usar un tipo de dato más grande. ¿Qué tipo de dato podría usar si fuera un tipo de tabla que requiere miles de registros? Millones. Big int unsigned, no sé si está. ¿Correcto? Sí existe. Pero este es un caso en el que ustedes sepan que van a almacenar millones de registros. Para el caso de una venta de productos o de los productos de una tienda, nos basta y sobra con el entero sin signo, ya que no es un campo que tenga tantos registros. Lo dejamos como autoincrementable. Podríamos marcar el no nulo, pero como es autoincrementable, nunca va a ser nulo. Lo va a asignar la computadora de manera automática. Entonces lo podemos dejar así. Le damos en aceptar. Podemos seguir agregando más columnas si así lo deseamos. Y cuando terminemos de crear las columnas, le damos en la parte de abajo guardar y nos va a mostrar todo esto. Este es el código SQL para crear una tabla con las especificaciones que le acabamos de decir. Tiene el comando create table, el nombre de la tabla, a qué base de datos pertenece, los campos, especificando si acepta o no nulos, la longitud de los bar chart, si son autoincrementables, la codificación de la base de datos, que es una base de datos InnoDB por el modelo relacional, y el comentario que le agregamos. Entonces, esto es código SQL. Específicamente, es código DDL, definición de lenguaje de definición de datos, DDL. Entonces, el DDL nosotros lo vamos a ver mediante tablas, o mediante la interfaz del programa. Porque habíamos comentado que la estructura de la base de datos se queda grabada una sola vez y ya no se vuelve a modificar. Entonces, eso lo vamos a ver mediante interfaz. Pueden consultar el código
al momento de guardar la tabla, pero como es algo que no lo vamos a volver a usar, no lo vamos a ver de manera de consulta. El que sí vamos a ver mediante consultas es el DML, lenguaje de manipulación de datos. Entonces le damos en aceptar, bueno, persistir, y automáticamente nos manda un mensaje de error. Es un estándar que en el modelo relacional, si ustedes tienen una columna que es autoincrementable, esta tiene que ser la clave primaria. Entonces le decimos aceptar, nos vamos a la parte derecha, la parte izquierda, donde dice constraints, restricciones, le damos botón derecho, aquí en constraints, crear nuevo constraint, nueva restricción. Le damos el nombre de que va a ser productos primary key de tipo primary key, clave primaria, y en la parte de abajo vamos a seleccionar el campo clave primaria o los campos superclave que van a formar a la clave primaria. La clave primaria de la tabla productos es ID. Entonces nada más voy a marcar el ID y le doy en aceptar. Y ahora sí le digo que guarde. Me muestra toda la información de hace rato, pero le agregó este código que dice, hay una restricción, constraint, llamada productos PK de tipo clave primaria que se forma con el ID. Le doy en persistir y ya quedaron guardados los cambios en mi tabla. ¿Dudas hasta aquí? No. Okay, entonces les voy a pedir de tarea que creen las otras tablas. Para crear otra tabla, otra vez nos vamos a la parte izquierda, aquí en Tables, botón derecho, crear nueva tabla, nos va a pedir el nombre, configuramos como InnoDB, nombre InnoDB, y empezamos a capturar las columnas de la tabla. Si tenemos alguna columna que sea ID, recuerden que nos vamos a Constraints, y aquí en Constraints le agregamos una nueva restricción, indicándole el nombre de la restricción, primary key, y el campo del ID. Entonces, se los encargo para la clase de mañana. ¿Sí lo podrán tener? Sí. 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 ¿Se especifican las claves foráneas? No, todavía no. Ok. Apenas estamos en las columnas y en la clave primaria. Va. Entonces, ¿quiere que la tengamos ya con la tabla de vendedor acabada de una vez o Si las pueden hagamos en clase? capturar estas 5 tablas. Igual si tienen alguna duda, me pueden mandar un mensaje por el Teams y nos veríamos el día de mañana. Ok, profesor. Ok, profe. Gracias. ¿Sale? Me quedo con los jóvenes que tenían problema de conexión.